Tienes una lista de propósitos de año nuevo que en el fondo sabes que no vas a cumplir. Deja de confiar únicamente en la fuerza de voluntad y en la disciplina para instaurar tus hábitos, porque estas son limitadas y acabarás abandonando. Y empieza a tomar conciencia de todo lo que hay alrededor del mismo y que influye de manera determinante en tu capacidad de implementarlo. Después de haberme formado durante 9 años en los 4 modelos más importantes de psicología y mis más de 15 años de experiencia viendo pacientes a los que he ayudado a poder cambiar sus vidas, voy a contarte todo lo que he aprendido y lo que aplico en mi consulta y en mi vida privada para instaurar hábitos de forma eficaz. Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco. Bueno, en primer lugar voy a hablarte de manera crítica, es decir, creo que antes de empezar a ver cómo me pongo hábitos, es bueno pararnos a pensar desde dónde y cómo lo estamos haciendo. Espero que no seas de estas personas que se ha hecho una lista enorme de propósitos de año nuevo y que esté cayendo en esa dictadura. Lo primero que te tienes que plantear es si de verdad ese hábito es algo que es tan importante, ¿no? Es algo que va a ser tan determinante en tu vida y si en el fondo son cosas que tú estás eligiendo o que vienen un poco impuestas por el contexto cultural. Somos una cultura que está absolutamente obsesionada con la idea de la productividad y además nos crean esta fantasía de que la felicidad y el bienestar dependen de instaurar esos hábitos y de que todo es cuestión de eso. Recuerda que los problemas de tu vida se toman tomando medidas, enfrentando problemas y decidiendo cosas difíciles sobre cuestiones importantes y trascendentes, no simplemente instaurando hábitos y compensándolos con el bienestar que nos crean para tapar nuestros problemas reales, que no suelen tener tanto que ver con la disciplina, sino que suelen ver más con situaciones difíciles que no enfrentamos por nuestro miedo al dolor o por el rechazo de otras personas. Así que una buena pregunta que te puedes hacer es, este hábito que me propongo, ¿qué es lo que quiero conseguir realmente con ello? Y esto que voy a conseguir, ¿de qué me protege? Es decir, ¿qué estás tapando o qué estás anestesiando a través del hábito? Muchas veces veo en consulta que mis pacientes quieren instaurar hábitos que en su fantasía, en su deseo, creen que les va a dar algo con lo que en el fondo están intentando tapar otro problema. Por ejemplo, una persona puede querer conseguir emprender un negocio de éxito para compensar sus problemas de autoestima y autoconcepto y de sensación de falta de valía, porque si lo peto, pues ya no me sentiré inválido. O una persona puede querer aprender a hacer deporte y manejar el estrés porque tiene problemas con su pareja o en su trabajo y en vez de enfrentarlo, lo que está buscando es una manera de anestesiar el dolor y de poder llevar una situación que es a todas luces dañina. Así que lo importante no es simplemente correr a intentar instaurar un hábito, sino antes pararnos a pensar de manera crítica desde dónde lo estamos haciendo y si en el fondo ese hábito que queremos instaurar es tan importante o es algo que estamos haciendo para protegernos del dolor o desde una fantasía infantil de que la vida simplemente con una receta, simplemente con instaurar no sé qué hábito, no sé qué técnica, pues voy a ser feliz y eso va a compensar el resto de problemas que hay en mi vida. Y siento decirte que eso te lo venden los gurús del pensamiento positivo, pero no es la realidad. Puede que todo esto te parezca como un amplio rodeo, ¿no? Y ahora te voy a hablar de más cosas parecidas, pero uno de los problemas que tenemos en una cultura muy centrada en la inmediatez y en las soluciones es que rápidamente nos ponemos a intentar hacer algo, nos ponemos a intentar implementarlo sin ver si se dan las condiciones adecuadas para poder hacerlo. Y esto es tan estúpido como un campesino que quiere plantar su cosecha y se pone a poner semillas en el terreno sin darse cuenta que ese terreno tiene zonas pantanosas e inundadas
tiene zonas donde hay malas hierbas, tiene zonas donde hay un montón de piedras y todo eso va a hacer que, aunque ponga la semilla más valiosa y aunque lo haga con la mejor de las técnicas y ponga todo su esfuerzo, esas semillas no arraigarán y no obtendrá una buena cosecha. Muchas veces parte del trabajo de un campesino es pararse primero a preparar el terreno y a crear las condiciones necesarias para cosechar. Luego, intentar instaurar algo tiene un trabajo previo y una visión de conjunto, más allá del hecho de simplemente aplicar la técnica de colocar la semilla, en este caso del supuesto hábito. Así que te voy a ayudar a ver todos estos factores de los que nadie te habla, pero que al final son jodidamente determinantes para que tengas éxito en tus resultados. Y además para que lo hagas de una manera sana y no lo hagas desde esta dictadura de los propósitos y desde estos miedos neuróticos y fantasías infantiles que están intentando tener una receta de la felicidad o protegerse de cosas que no estás enfrentando en tu vida de manera cobarde a través del hábito. Y que esto va a hacer dos cosas. A, que no lo consigas. B, que te frustres. Y perdón, una tercera, que es el hecho de que incluso en el caso de que te fuera bien, te estarías faltando de amor a ti mismo porque no estás atendiendo lo que de verdad te hace daño. Y es que muchas veces ponemos el foco en la productividad y en hacer cosas y poco en tratarnos bien y en responsabilizarnos de nuestro dolor. Y eso sí que va a crear una buena autoestima y una buena sensación de seguridad con ti mismo y no conseguir un montón de objetivos. Y es que todo esto nos lleva a una falsa sensación de valía. Una de las cosas que es importante plantearnos cuando vamos a instaurar hábitos es ver desde dónde lo estoy haciendo. Es decir, muchas veces intentamos ponernos a hacer cosas que en el fondo no elegimos y no deseamos y que vienen pues por el exceso de autoexigencia y perfeccionismo o que vienen porque hay personas de nuestro entorno que nos han metido esa idea en la cabeza. Pues por ejemplo una madre que te dice que tienes que estudiar o que tienes que aprender a hablar inglés, cuando en el fondo a ti el inglés pues te la bufa, ¿no? O a veces pueden ser por presión social, ¿no? Como por ejemplo el hábito sobre tener un físico que ayudan a tener un físico determinado o un determinado aspecto o cierto canon de belleza corporal, pero que en el fondo nosotros no lo estamos eligiendo o no nos concuerda ese estilo de vida, ¿no? De hecho, fíjate cómo en esto hay un montón de modas. Ahora hay un montón de gente que, bueno, se dicen runner, lo que toda la puta vida ha sido salir a correr y ahora a todo el mundo le gusta hacer maratones. Así que párate a pensarlo. ¿Cuánta gente crees que de verdad elige esto libremente porque le gusta y cuánta gente crees que lo hace simplemente porque se pone de moda? Bueno, pues esto, que puede parecer una tontería, es fundamental, ya que cuando nos obligamos a algo, cuando hacemos algo desde yo tengo que hacer esto, pues hay una parte de nosotros que se va a rebelar, porque a nadie le gusta ser obligado y que se le imponga algo en contra de su voluntad y con lo que en el fondo de su corazón no está de acuerdo o no le emociona o no le motiva. En cambio, las personas tendemos a querer sentirnos congruentes y a querer sentir que somos coherentes con aquello que nos proponemos. Así que es muy importante darte cuenta que lo que quieres implementar no sea un yo tengo que estudiar o yo tengo que hacer deporte, sino que sea un yo elijo estudiar o yo elijo hacer deporte, ya que las personas solo nos comprometemos y no nos rebelamos con aquello que elegimos de corazón. Y luego esto es uno de los factores que llevan a la procrastinación y a otro tipo de resistencias que impiden instaurar el hábito. Si quieres saber más sobre la procrastinación, al final del vídeo te dejo un enlace a otro vídeo que planteé para poder entender la procrastinación y vencerla de una vez por todas, que creo que es el complemento perfecto para este capítulo de mi podcast. Si estás oyendo el podcast en Spotify, eBooks o otra plataforma, lo que te recomiendo es que te metas en mi canal de YouTube, Ventura Psicólogo, para poder ver ese vídeo. Y bueno, también decirte con todo esto que si te suscribes, le das a like, comentas y todo el rollo, pues me ayudas a hacer crecer mi comunidad
y poder seguir creando pues todo este contenido. Así que bueno, muchas gracias por apoyarme. Volviendo al tema del hábito, bueno, pues te puedo poner un ejemplo. Yo en general soy una persona que le cuesta comer bien y que le cuesta cuidarse porque mis padres no estuvieron muy pendientes de mí en ese sentido y tiendo un poco a cierto nivel de autoabandono, ¿no? Yo soy muy disciplinado y trabajo muy bien. Bueno, disciplinado no sé, pero bueno, yo trabajo bastante a la hora de, a nivel laboral o cuando se trata de cuidar a un familiar y cosas así, pero no cuando se trata de cuidarme a mí. Y sin embargo ahora, bueno, pues he sido capaz de perder más de 11 kilos y creo que estoy en un buen momento en lo referente con mi autocuidado y con poder hacer esto. Y parte del hecho de que lo haya conseguido ha sido que antes siempre me obligaba, siempre era tengo que hacerlo, pero como vi que eso no estaba funcionando, dejé de hacerlo y me esperé a tener un momento en el que yo estuviera más relajado, en el que no hubiera otras prioridades en mi vida y en el que yo de verdad eligiera de corazón que era el momento para poder ponerme a hacer esto. Este ejemplo de mi vida personal, de cómo lo he hecho para perder peso, te lo voy a ir conectando con todos los otros puntos que te voy a ir diciendo para que veas una aplicación de un caso práctico, ¿vale? Una idea muy importante que puedes tener a la hora de querer implementar hábitos es que tienes que conseguir que no te generen especialmente ansiedad. Y lo que genera más ansiedad es cuando ponemos nuestra valía en ello. Es decir, es cuando desarrollamos lo que en psicología denominamos autoestima basada en el logro, que consiste en poner mi valor como individuo en función de si consigo instaurar ese hábito y el objetivo que quiero conseguir o no. Por ejemplo, una persona que solamente se siente bien consigo mismo cuando es capaz de cumplir con su rutina de alimentación o de ejercicio o con su proyecto de emprendimiento, ¿no? Pues esto, que pueden ser cosas buenas y positivas en tu vida, si hay un momento en el que tú para quererte y para sentirte bien contigo dependes de ello, pues se convierte en algo muy enfermizo, porque te estás alejando del amor propio real, que siempre es incondicional, que yo me quiero independientemente de lo que consiga, con lo cual vas a crear una falsa seguridad y además vas a generar una dependencia. De la misma manera que, por ejemplo, una persona con un trastorno de conducta alimentaria, pues depende de comer de una manera determinada para sentirse bien. Fíjate cómo en el caso de esa anoréxica, por ejemplo, entiendes perfectamente que esto es muy enfermizo, pero hemos normalizado socialmente que mucha gente ponga su bienestar o su valor como individuo en cumplir con trabajar no sé cuántas horas al día o en cumplir con hacer no sé cuánto ejercicio. Y esto encima nos lo venden como desarrollo personal y como algo muy sano, cuando es algo puramente enfermizo. Así que con dos huevos, ¿no? Así que ten eso muy presente. Tu valor como individuo no depende de ese hábito y es importante que no pongas esa valía en ello porque si no te vas a relacionar con eso desde la ansiedad. Y es que las personas necesitamos sentirnos válidas y competentes y cuando hay algo que amenaza nuestra sensación de que somos dignos de amor, de que somos valiosos, de que somos suficientemente buenos, eso va a hacer que nos relacionemos con ello con mucha ansiedad. Y la ansiedad siempre es algo que te bloquea, que hace que no te pongas, que te lo pone todo mucho más cuesta arriba. Así que esto es algo fundamental para poder ponerte a instaurar ese hábito, que ya sabes que siempre depende de la constancia y del curro del día a día, más que de un momento concreto. Y hacer esto, si te genera ansiedad, pues es prácticamente imposible, porque la tendencia humana es intentar evitar y protegernos aquello que nos genera ansiedad. Además, aquí hay algo muy interesante, que es que ¿qué sentido tiene ponerme a desarrollar un hábito que me hace pasarlo increíblemente mal y que hace que esté todo el rato sufriendo y que hace que tenga que tener un nivel de sacrificio insano, ¿vale? Sí, se supone que ese hábito es algo que pongo en marcha para mí, es algo que pongo en marcha
para mejorar mi calidad de vida, para mejorar mi salud, para mejorar mi situación económica, para ponérmelo más fácil. Es decir, el hábito es algo que tiene que estar en tu vida para aportarte cosas y que tú tengas una vida más feliz y mejor, ¿no? Pero sí, pero fíjate que continuamente un montón de gurús motivacionales y del desarrollo personal o desde el estoicismo postmodernista malentendido que tenemos hoy en día, continuamente lo que se plantea es que eres tú el que trabaja para el hábito y no importa que te sacrifiquen, no importa que sufras, no importa todo lo que tienes que renunciar para poder conseguirlo, lo cual hace que, bueno, puede que consigas el hábito, pero si en el proceso te amargas la vida y la única manera de mantener ese hábito es estar puteado, pues quizá no tiene mucho sentido, ¿no? Además, ¿crees que realmente te estás amando a ti mismo y estás construyendo una relación sana contigo si para conseguir algo te da igual el precio que consigues, si te da igual si disfrutas o no, si te da igual si esto tiene un impacto claro en tu salud mental y te genera emociones muy aversivas? Y siento decírtelo así, pero la gente, la actividad en la que uno se obliga a algo y no importa si disfruta o no, pues es precisamente lo que le ocurre a una prostituta. Así que párate a pensarlo. ¿Quieres convertirte a ti mismo en eso y quieres prostituirte para poder conseguirlo? Porque creo que eso es incompatible con tener paz mental y una buena salud mental. Así que una cosa importante que te tienes que plantear es el coste de oportunidad que tiene este hábito. El coste de oportunidad es un concepto que viene de la economía y que viene a decir que cuando yo invierto en una cosa, pierdo la oportunidad de invertir en otra que me podría dar más rentabilidad o que podría darme otros beneficios. Bueno, esto también es aplicable a la psicología y es algo que me parece muy importante porque muchas veces actuamos sin darnos cuenta desde este querer hacer cosas, desde este miedo a no valer y correr y de manera ansiosa intentar cambiarlo todo y desde esta obsesividad con la productividad, pues parece que no hay un coste de oportunidad. Parece que el día tiene 54 horas en vez de 24. Parece que nuestra fuerza de voluntad es ilimitada cuando un montón de investigaciones ya nos han demostrado que no. Y cuando además creo que eso lo podemos ver todos en nuestro día a día. Y como si además el atender una cosa no fuera en decremento de poder atender otra. Entonces, una cosa que hay que entender es que a lo mejor si tú quieres ponerte un hábito como aprender a meditar, oye, que puede estar genial, ese tiempo que le vas a dedicar y ese esfuerzo y esa atención que le vas a dedicar a aprender a meditar, a lo mejor va en contra del tiempo que tienes para poder ordenar tu casa y vivir en un entorno limpio. Y dependiendo de la persona, hay gente a la que le vendrá mejor tener un entorno ordenado y tener esa sensación de calma y de orden y de estructura, y hay gente a la que le vendrá mejor meditar, aunque su casa esté un poco menos limpia o menos perfecta. Esto también es importante entenderlo porque todas las personas no somos iguales y muchas veces desde la psicología de panfleto y la industria de la autoayuda te venden esta mierda de idea de que hay un hábito que le viene bien a todo el mundo y que todo el mundo puede implementar y que le merece la pena y le renta a todo el mundo. Y da igual el coste de oportunidad. Y dependiendo de cada persona y lo que le viene bien y cada uno valora, habrá un coste de oportunidad diferente. ¿Por qué? Porque esto es una realidad subjetiva. Depende de ti, de tus gustos, de tus apetencias. Así que párate muy bien a pensar, oye, este tiempo que voy a invertir en instaurar este hábito y este esfuerzo y probablemente incluso este dinero, porque muchos hábitos cuestan pasta, no sé, la suscripción del gimnasio o las clases de eso que quieres aprender, de qué cosas me están quitando, qué otras cosas importantes no voy a poder hacer. Y no me refiero solamente a si voy al gimnasio no puedo ir a clases de inglés, me refiero también a el tiempo que no puedo estar con mi hijo o el tiempo en el que no puedo darme un paseo con mi pareja o el tiempo en el que no me puedo quedar con mis amigos a tomarme algo y socializar. Y todo esto son cosas
que también necesitamos las personas y que influyen claramente en nuestro bienestar psicológico. Porque nuestro bienestar psicológico no depende de la productividad o solamente de hacer cosas aparentemente saludables, sino que también depende de ser coherente con, por ejemplo, mi propósito de querer ser un buen padre o de poder pasar tiempo con mi red de apoyo socioemocional, que son los amigos, la familia, o de poder dedicarle tiempo a mi pareja, que hay veces que puede que no hablemos de nada importante, pero recuerda que no va a haber momentos de calidad si no se dan la cantidad, porque la calidad siempre es algo que surge, no es algo que de manera decidida intentamos implementar. Me refiero lógicamente en esos momentos especiales, esas conversaciones trascendentes, todo eso simplemente ocurre, no es algo tanto que nos obliguemos y nos podamos poner a ello y lo podamos programar como si ocurre con un hábito. Otro factor muy importante es ser autocompasivo, porque muchas veces lo que hace que fallemos en los hábitos es que aparece esa parte nuestra perfeccionista, esa parte insegura, esa parte que no se siente válida y que, como te decía antes, genera esa autoestima basada en el logro y esa dependencia. Y claro, eso va a hacer que nos pongamos de una manera muy purista, que nos pongamos a querer hacerlo todo perfecto, a no poder fallar, a estar todo el rato autocriticándonos y dándonos un montón de caña cada vez que fallemos o cada vez que no seamos capaces de implementar y cumplir ese hábito. Así que uno de los factores clave es poder mirarnos de una manera autocompasiva, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Esto no consiste en ser indulgente o ponernos victimistas, sino que consiste en poder mirarnos y ver cómo algo nos cuesta, cómo algo nos hace daño, cómo no nos viene bien ese discurso interno en el que nos decimos vagos, en el que nos decimos gordos, en el que nos decimos lo inútiles que somos. Y es poder ver el dolor que nos estamos provocando al maltratarnos de esa manera y conmovernos. ¿Por qué? Porque cuando nos conmovemos somos capaces de rebajar esa autocrítica y ese perfeccionismo, y eso probablemente va a hacer que nos relacionemos con el hábito de una manera mucho más sana y más realista, y eso probablemente va a influir de manera determinante en la implementación. Porque claro, si cada vez que yo me pongo a hacer algo tengo que hacerlo perfecto o tengo una sensación de fracaso, pues me voy a desmotivar. O si cada vez que tengo que hacer algo estoy todo el día dándome cera y diciéndome de todo menos bonito, pues la parte de mí que lógicamente no quiere recibir ese ataque, lo que va a hacer va a ser sabotearse y no ponerse a hacer ese hábito. O simplemente la parte de nosotros que se lleva los palos que nos damos, va a llegar un momento que harta de un juez, de un verdugo que nunca está contento, pues lo que va a hacer va a ser ponerse en huelga y rebelarse contra ello. Y eso va a ser ir en contra del hábito que queremos instaurar. Por lo que paradójicamente meternos caña excesiva y fustigarnos mucho y obsesionarnos y intentar hacerlo muy bien con un hábito a lo que nos va a llevar es al fracaso absoluto. Aparte, lógicamente, de hundir nuestro amor propio y de tratarnos como el culo. Y creo, como te he dicho antes, que si hay que hacer eso para instaurar un hábito, ese hábito nos hará infeliz y sencillamente no merece la pena. Además, cuando tú eres capaz de mirarte y conmoverte por aquello que te está ocurriendo, te sientes importante, te sientes válido y eso genera en ti una fuerza de flaqueza, una fuerza compasiva, una fuerza de que eso te emociona por dentro, que siempre va a ser algo que va a tirar de ti, va a ser algo tractor que te va a ayudar a ponerte, a comprometerte, a echarle huevos a eso que estás intentando implementar. Y es que la mente es lógica. ¿Por qué voy a esforzarme por algo que no vale nada? ¿Por qué voy a esforzarme por algo que no me conmueve? En cambio, cuando algo me conmueve, entiendo que es importante para mí, entiendo que es algo profundo y desde ahí me pongo con ello, me comprometo y me voy a esforzar mucho más. Creo que una buena norma a la hora de ponernos estos objetivos, para salir de esto que en terapia cognitiva se llama la distorsión, ¿vale? Las distorsiones cognitivas, que es un sesgo en el procesamiento de la información, y una de las que más influye en los hábitos es el pensamiento dicotómico, es o lo hago perfecto o he fracasado. Bueno, pues yo te diría que cuando te propongas un hábito, lo mejor, esto lo veo mucho con los pacientes, es intentar cumplir
al 70%. Es decir, dejarte un margen de error de un 30%, da igual fallar a veces y no vivir como que está yendo mal. Porque muchas veces dejamos las cosas cuando lo vemos en ese o lo hago al 100% o no hago nada. Te aseguro que es mucho mejor un 70% mantenido en el tiempo que un 100% que te va a acabar frustrando, que te va a llevar a esa autocrítica, que te va a hundir y te va a bajar la moral, ¿vale? Que siempre se va a activar cuando mi objetivo no es flexible y no es realista, y es del 100%. Así que el 70%, si lo logras cumplir y mantener, te aseguro que te va a llevar al resultado que quieres. Nuestras dudas, nuestros miedos, eso que llamamos problemas aunque para otros no lo parezca, lo que nos daña la confianza y lastima el alma, el temor a lo imprevisible y hasta a lo previsible, eso que callamos pero resuena en nuestra cabeza más que lo que decimos. Todos tenemos derecho a sentirnos mal y todos tenemos derecho a que nos ayuden con una terapia asumible, de calidad, accesible y con todas las facilidades. Nace un nuevo concepto de terapia para todas las personas que necesitan tratamiento y no son atendidas o no reciben el adecuado. Porque eso de mañana será otro día solo sirve si hoy empieza a ser ese día. Llega a estar contigo terapia, la terapia que se pone de tu lado en todos los sentidos. Y fíjate, con todo esto que te estoy hablando, de la autocompasión, de sentir que te importa, de que algo te mueva, vamos al punto que para mí es más importante. Y es que la clave para hacer algo no es tanto hacerlo mega bien, o no es tanto que sea de la manera óptima, o no es tanto la técnica que no sé qué psicólogo o no sé qué gurú te está recomendando, sino que la clave es la motivación. Es decir, yo doy clase en el grado de nutrición en la Facultad de Granada, ¿vale? Y siempre le digo a los nutricionistas lo mismo, que bueno, yo puedo no saber nada de nutrición, pero para mejorar mis hábitos de alimentación y perder peso, pues probablemente, aunque no entienda mucho de micros y macros, pues sé que comer verde es mejor que comer un exceso de grasas y de pasta y pan, y sé también que la comida menos procesada es mejor que la comida precocinada y ultraprocesada. Esto creo que hoy en día ya lo sabemos todos y es mero sentido común, ¿no? Entonces es tan importante el trabajo que les hace el nutricionista y el plan, o lo importante sobre todo es que yo tenga esa capacidad de comprometerme y de estar motivado en intentar instaurar esos hábitos de cambios alimenticios. ¿De qué vale todo el plan nutricional que hace ese profesional, ese sanitario, ese nutricionista, si luego no lo voy a cumplir? Pues se queda en nada, se queda en papel mojado, se queda en una declaración de intenciones. Y lo que va a hacer que lo cumpla es la motivación. Entonces, antes de correr a ponernos a hacer algo y autoengañarnos por enésima vez y decirnos que esta vez sí que lo vamos a conseguir, párate primero a buscar cuál es tu motivación. Y la motivación no es tanto el hacerlo porque sé que me viene bien, o porque lo ha dicho este experto, o porque ahora es una tendencia o un imperativo social, como te hablaba antes en esta diferencia entre el yo tengo que, el yo elijo. La motivación, lo que nos hace de verdad elegir algo y comprometernos con ello, es algo que es realmente importante para nosotros. Es algo que nos conmueve y que nos hace ver que ahí hay algo trascendente. Entonces, muchas veces párate a pensarlo bien. Por ejemplo, yo en esto que te hablo de mi pérdida de peso y de hacer más ejercicio y moverme, una cosa que me ha ayudado mucho es que, bueno, mi padre me tuvo muy mayor y entonces yo siempre he visto a un anciano muy cascao, que tenía problemas para moverse, que había tenido una vida muy sedentaria, y el hecho de que como era anciano, pues no podía jugar conmigo. Yo fui un niño que nunca pudo jugar con su padre. Bueno, pues eso es algo que a mí me toca por dentro y me da mucha pena. Y entonces, cuando pienso en cómo quiero yo educar a mis hijos y qué quiero poder ofrecerles a ellos,
pues tengo claro que quiero ser un padre que se pueda tirar al suelo, que pueda jugar, que pueda tener una vida activa, que pueda, cuando sean más mayores, hacer algo de deporte con ellos, que pueda irme de viaje porque me conserve bien y que luego pueda jugar con mis nietos el día de mañana, ¿no? Pues fíjate, eso que aparentemente no tiene tanto que ver con cuídate o con tener un aspecto de vida determinado o esta idea ambigua de mejora tu vida, pues sí que es una verdad profunda para mí, y pensar en eso, pensar que es una manera de cuidarme, pensar que no me voy a abandonar, pensar que no quiero acabar como papá, esa frase yo me la digo mucho, me ayuda cuando me da pereza pues ir a hacer algo de ejercicio, o cuando aparece esa parte de mí que le apetece más comerse 3 hamburguesas que una buena ensalada, ¿no? Que creo que esto aparece muchas veces porque además yo soy un tío muy glotón y que le gusta mucho comer. Además me encanta la comida basura y esto pues me lo hace muy difícil. Bueno, pues conectar con eso, con algo que a mí me ha emocionado, con algo que no de manera intelectual, sino que en mi experiencia de vida y en mi mundo emocional yo sé que tiene una intensidad muy grande porque es algo que me ha hecho sufrir y que además está vinculado a algo muy trascendente, que es mi infancia y mi relación con mi padre y lo que yo veía que no podía tener y otros niños sí. Pues claro, como tiene más carga emocional, como es más trascendente, mi mente conecta más con ello y al vivirlo como algo más importante, pues lógicamente se implica más. Y es que ya te lo he dicho, la mente siempre intenta ser coherente con lo que nos mueve por dentro y con lo que queremos ser como individuos. Y eso no viene de fuera, eso viene de una búsqueda interna. Así que párate y antes de empezar a plantar semillas, haz los deberes de buscar esa motivación, esa verdad profunda tuya, que te aseguro que se va a convertir en el mejor combustible para que puedas andar y recorrer el trayecto de instaurar ese hábito. Otra cosa, ¿no? Volviendo a esto que te he dicho de plantar y a la metáfora que te contaba al principio del campesino, pues una cosa que tienes que ver es tener una buena visión de conjunto. Es decir, una de las cosas que más hacen que esas semillas no arraiguen, por muy buenas que sean y por mucho que estemos aplicando la técnica o el método adecuado, es que muchas veces vemos algo, eso que estamos intentando instaurar, sin ver todo lo que ocurre alrededor. Hay algo muy interesante que viene de la terapia, de la psicología de la Gestalt, que ellos dicen que el todo es más que la suma de las partes. Es decir, uno de los problemas más frecuentes en psicología o en desarrollo personal es que vemos las cosas de manera atómica. Es decir, lo que hacemos es ver elemento por elemento. Nuestra mente tiene una tendencia a compartimentar las áreas de nuestra vida y pensar en ellas y en cómo solucionarlas sin ver las que hay alrededor. Y esto no es una realidad. La vida no son compartimentos estancos, sino que todo está interconectado. Y muchas veces, por lo que fracasan mis pacientes o muchas personas a la hora de intentar instaurar un hábito, es precisamente en que solo están viendo lo que tienen que ver con esto, sin ver la interconexión que tiene con todo lo demás, que ejercen una influencia determinante en ese compartimento. Por ejemplo, si yo estoy planteándome pues aprender inglés y poder todos los días ver una serie en inglés para ir desarrollando vocabulario y ir haciendo oído y ver un inglés menos académico y más de la vida real, y además, oye, suena muy bien, ¿no? Porque viendo una serie me divierto y qué buena manera de instaurar un hábito. Pero digo que esta serie la voy a ver todos los días antes de acostarme y no me doy cuenta de que cuando llega a esa hora, pues sencillamente mi mente está fundida y está cansada y no puede más, y por mucho que parezca una idea muy buena, pues probablemente no voy a poder concentrarme para poder aplicar eso, porque antes he estado con los niños o porque antes he estado haciendo otro tipo de actividades y esto me cansa. O no me doy cuenta de que ver pantallas por la noche pues puede estar muy bien, pero ese esfuerzo mental de tener que estar concentrado y esa estimulación lumínica y sonora de la pantalla luego va a hacer que duerma mal porque mi cerebro está sobreactivado por toda esa luz y porque ha alterado los ritmos cartesianos y porque mi mente está como activa y sobreestimulada.
¿no? Entonces, fíjate, una cosa que parece que viene bien, luego me genera otro problema. Este problema de no dormir puede acabar haciendo que vaya con sueño por la noche y que no me dé la vida para ver la peli, ¿no? O, por ejemplo, esa película, volvemos al coste de oportunidad, cuando no tenemos una buena visión de conjunto, puede hacer que me pierda, porque estoy con mis cascos viendo la peli, pues que pierda ese momento de hablar con mi pareja antes de acostarme, donde podemos tener conversaciones agradables o donde quizá en esa intimidad y esa quietud de la cama, pues es donde aparezca esa conversación importante, eso que es trascendente. Y a lo mejor no merece la pena descuidar mi pareja por aprender inglés, o puedo buscar otro momento donde no haya ese coste de oportunidad tan alto. O puede que pierda otras cosas que son placenteras en mi vida, porque a lo mejor es más difícil que se anime la cosa y que pueda tener un encuentro sexual y darle una alegría al cuerpo, a mi pareja y a mí mismo, ¿no? Que también parece que a veces no hay que darse alegría y el placer no es importante, cuando es un factor clave para no deprimirnos. Y oye, pues claro, pues estoy ahí con la serie concentrado y con los cascos, pues a lo mejor estoy menos accesible, o se dan unas condiciones en las que es más difícil que surja ese cariño, ese roce y esa pasión, ¿no? Así que además eso, recuerda esto, ¿no? Que tu vida no debe de ser un infierno para poder instaurar el hábito. Uno, porque no merece la pena, y luego porque muchas veces el hábito se ve muy condicionado por esto. Por ejemplo, cuando yo perdí peso, una cosa que me ocurría era que me he dado cuenta de que tengo que tener menos volumen de trabajo y menos presión. ¿Por qué? Porque si yo estoy gastando toda mi fuerza de voluntad en intentar instaurar un proyecto, en intentar instaurar un proceso, por ejemplo, pues cuando escribo un libro, ¿no? para mi editorial, si estoy gastando mi fuerza de voluntad y mi energía y mi disciplina en eso, pues no voy a tener la capacidad de poder hacerlo en otra cosa, ¿no? O por ejemplo, si tu vida es una mierda porque tienes un montón de problemas y porque tienes un montón de conflictos y de temas que no resuelves, y en vez de enfrentarte a eso simplemente quieres adelgazar, pues es muy difícil que salga bien, porque si tu vida es desagradable y es sufriente, y el único rato agradable que tienes es el de poder comerte una comida que te gusta, aunque no sea la más sana del mundo, pues claro, eso coge mucha fuerza, porque con eso bueno estás intentando compensar todo lo malo, porque es el único rato donde estás a gustico, y los seres humanos también necesitamos eso. Entonces el problema es que a veces que una persona se puede poner ese objetivo de cambiar sus hábitos alimenticios y cenar mejor, sin darse cuenta de que si esa cena de comida basura es el único momento agradable del día, pues esto prácticamente va a ser imposible de solucionar, porque eso tiene un montón de fuerza, ¿no? Porque es normal que después de un día de mierda, pues quiera tener un rato agradable. Entonces fíjate qué importante es ver el todo y no ver los elementos de manera atomizada, y entender cómo se interconectan y cómo se influyen esos distintos elementos aislados. Otra cosa importante a la hora de mirar esto es plantearnos sobre si es el momento adecuado para intentar instaurar este hábito. Y es que en cierto modo y en parte nunca lo es, ¿no? Es decir, es que se ve muy bien cómo nunca es el momento de sacrificarme, nunca es el momento de hacer algo complicado, y ahí siempre puedo estar buscando excusas. Solo dicen muchos gurús motivacionales y en parte llevan razón, pero también es verdad que hay momentos muy duros. O sea, de verdad el momento de ponerme a instaurar no sé qué hábito es cuando le diagnostican un cáncer a mi pareja, o de verdad el momento de enfrentar algo es en mitad de una ruptura de pareja, donde estoy elaborando un duelo, que eso implica un montón de esfuerzo psicológico y que además me va a conectar con sentimientos de tristeza que me van a llevar a cierta apatía, a cierta falta de energía, a no tener muchas ganas y mucha ilusión con nada. Joder, pues claro, estás intentando implementar algo sin que se den las condiciones. Así que es importante mirar si es el momento, ¿no? También creo que es importante mirar si eso que estoy intentando instaurar, o esa forma de intentar instaurarlo, es una forma que es cómoda y coherente
con quién soy yo. Por ejemplo, si yo soy una persona que no me gusta mucho estar solo, pero me gusta socializar y quiero instaurar un hábito, como por ejemplo tener más actividad física, joder, pues parece que tiene más sentido apuntarme a algo que sea en grupo, como por ejemplo un equipo de fútbol o como por ejemplo una clase de spinning donde tengo compañeros, que irme yo solo a correr o que irme yo solo al gimnasio, ¿no? O si soy una persona que no le gustan los sitios cerrados, pero que le gusta el campo, pues a lo mejor hacer senderismo o ir a correr a la playa, pues es algo que se adecua más a mí y que es más probable que lo cumpla y que se me resulta más fácil y que además conecta más con mis puntos fuertes y mis capacidades que lo otro. Así que por eso te digo que muchas veces no mires solo el hábito que intenta instaurar, mira lo que está pasando en tu vida, mira quién eres tú y qué es coherente contigo, mira también tu situación, tu rutina, qué otras cosas te están consumiendo esfuerzos, mira el coste de oportunidad. Solo si tienes esa buena visión de conjunto vas a poder diseñar un plan que te permita de verdad instaurar ese hábito, que te permita hacerlo sin amargarte la vida y sin convertirlo en un infierno. Y vuelvo a decírtelo, si para instaurar un hábito tiene que pasar eso, entonces no merece la pena, porque el hábito tiene que ser algo que aporte bienestar en tu vida, el hábito tiene que ser algo que esté para ti y no tú amargarte la vida para estar para el hábito. Para mí, por ejemplo, ha sido determinante entender esto a la hora de instaurar mis hábitos y de buscar cosas que sean compatibles conmigo. Por ejemplo, yo no soy una persona que le guste mucho cocinar, ni se le dé muy bien, ni tenga mucho tiempo, y pensar bien qué comidas saludables eran compatibles con mi poco tiempo o eran compatibles con mis pocas ganas de cocinar porque fueran sencillas, pues ha sido un factor clave. Por cierto, si quieres que haga un vídeo explicándote cómo he hecho mi pérdida de peso y empezar a tener más actividad física cuando yo odio el deporte, porque veas un caso concreto y aplicado de todo esto, por favor escríbeme en comentarios, dime si te puede interesar. Y esto no lo hago para decirte lo genial que soy, sino para intentar hablarte de todas mis dificultades, de cómo creo que me he puesto un propósito realista y por fin lo he conseguido después de un montón de años fracasando y frustrándome con esto y sintiéndome mal. Y bueno, porque lo veas de una manera aplicada y práctica y por si te puede servir mi propia experiencia, ¿vale? Así que escríbeme en comentarios si te interesa y lo grabo en breve y así entre esto y luego verlo aplicado en mi vida, pues a lo mejor tienes una buena visión de conjunto entre lo teórico y lo práctico y puedas coger buenas ideas. Pero vamos a seguir analizando qué te puede ayudar. Bueno, pues creo que vamos ahora a algunas de las cosas prototípicas, ¿no? En primer lugar, creo que es bueno la idea de pequeñas metas medibles, ¿vale? Muchas veces cuando nos ponemos un objetivo, lo que hacemos es verlo como un todo, ¿no? Lo que hacemos es, pues, quiero llevar una vida saludable. Pero claro, esto es un objetivo muy difícil de medir. O sea, ¿de qué se compone medir, de qué se compone tener una vida saludable? Es mejor que lo intentes descomponer en pequeñas tareas, como por ejemplo, pues voy a intentar hacer 5 comidas al día, o como por ejemplo, pues voy a intentar comprar comida fresca de mercado y hacer la compra una vez a la semana, o por ejemplo, voy a intentar reducir a la mitad mi consumo de comida procesada, o voy a salir a caminar todos los días media hora, o ya no voy a utilizar el ascensor y voy a subir por las escaleras. Fíjate que estas pequeñas tareas, mucho más concretas, te van a ayudar a tener más conciencia de si lo que estás haciendo es real o no. Y además te va a ayudar a no verlo en términos de esa absolutez y de ese perfeccionismo de pensamiento de todo o nada, sino que es más fácil que cumplas 3 de 5 de esas tareas que esa tarea amplia, ambigua e inabarcable de llevar una vida más saludable. Además, cada vez que consiga una de estas pequeñas metas, voy a tener lo que se llama un refuerzo positivo, es decir, esa sensación de éxito, de competencia, esa sensación agradable que me va a motivar y que me va a ir haciendo que yo me sienta capaz, que vea resultados, que tenga esa sensación de éxito, esa
alegría de estar consiguiéndolo. Y claro, cuando mi mente y mi cuerpo ven que algo me provoca todas esas sensaciones agradables, pues de manera intuitiva lo va a seguir buscando, porque a todos nos gusta sentirnos bien. Y así no dependerá solo de tu fuerza de voluntad, sino que será algo que te empezará a pedir el cuerpo y que empezarás a buscar de una manera orgánica y intuitiva. Esto también puede ser importante, no solo jugar con el refuerzo positivo, no solo en estas pequeñas metas medibles, sino que también es muy bueno utilizarlo conectando ese hábito que quieres instaurar con cosas agradables. Como por ejemplo, recompensarte con una pequeña recompensa cuando cumples una tarea. Por ejemplo, si lo que te estás planteando es tener tu casa más ordenada, pues cada vez que ordenes una habitación, y por ejemplo una habitación cada día solo, pues justo después de ordenar te puedas poner esa serie que te gusta o puedas conectarlo con algo agradable. A lo mejor no te gusta ordenar tu casa, pero te gustan los podcasts de psicología como este. Pues bueno, puedes ponerte a ordenar tu casa escuchando el podcast de psicología. De esta manera tu mente asociará una actividad que no le gusta a otra que sí le gusta por condicionamiento. Y esto hará que cada vez te resulte menos difícil esa tarea que no te gusta y que además probablemente el mal rato sea menor si a la vez estás distraído con algo que te resulta agradable. También puedes buscar la parte agradable o vincular una recompensa de la propia tarea con el hábito que estás queriendo hacer. Por ejemplo, imagínate que lo que estás intentando es ahorrar dinero. Bueno, pues cada vez que hago mi contabilidad y anoto los gastos y veo lo que he ahorrado, puedo decidir que de todo el dinero que he ahorrado, haciendo esa contabilidad que me cuesta normalmente, pues voy a dedicar el 5% de eso que ahorro o el 10% de eso que ahorro, por ejemplo, para comprarme algo que me gusta o para darme algún tipo de capricho o para meter el dinero en un sobre para un viaje que voy a hacer. Y de esta manera, pues también tengo ahí ese refuerzo y veo los resultados directos de ese hábito que estoy intentando instaurar. Porque el problema con los hábitos es que muchas veces la recompensa solo la vemos a muy largo plazo y eso hace que nos desmotivemos. Porque el coste sí que lo pago en el día a día, ¿no? En eso que no me compro, en eso que no me como, en ese esfuerzo de ir a correr o en ese rato de tener que estudiar que me cuesta, ¿no? Otra cosa importante es que eso que quieras implementar tenga un acceso fácil. Es decir, mira tus circunstancias, mira lo que hay alrededor. Vuelvo a darte esta idea de que salgas de la visión de tubo, de la visión miope y que veas el todo, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, si lo que te planteas es ver esa serie que en inglés para poder aprender, pues a lo mejor es buena idea que lleves capítulos de la serie en el móvil y unos auriculares para que cuando tienes un rato libre, pues puedas ponerte a ello o, por ejemplo, en el trayecto al trabajo o lo que sea. O si, por ejemplo, lo que te estás planteando es leer, pues todas las noches un rato, pues tener el libro accesible y que además te lo recuerde cada vez que lo veas en la mesita de noche, pues va a ser más fácil que si te tienes que levantar porque llevas el libro en la mochila del trabajo. O, por ejemplo, cosas tan tontas como que el gimnasio esté cerca, que los alimentos de esa comida saludable que quieres implementar o de esas recetas que quieras hacer, pues sean alimentos que estén cerca, que no valgan un dinero que se escapa de tus posibilidades, que los puedas encontrar donde hacer la compra de manera habitual. Porque si todo es muy raro y muy sofisticado y no tienes un acceso fácil, es muy probable que al final no lo acabes cumpliendo porque hay que instaurar otro hábito adicional o otro problema que solucionar para tener acceso a eso que es fundamental para instaurar tu hábito. Recuerda siempre esta idea de no ir a por más de 1000 cosas. Así que yo lo que te recomiendo es que hagas una lista de los hábitos que quieres conseguir y que lo pongas en una jerarquía de los más importantes y luego además pues deja a todos una puntuación de cómo de importante es para ti, de más a menos importante y a la vez también de cómo de difícil para ti es del 1 al 10, ¿no? Por ejemplo, pues esto es un 9 y su dificultad es un 7 o esto es un 5 y su dificultad es un 8 o lo que sea. Te recomiendo que no intentes instaurar más de 2 hábitos a la vez
y que cojas para ello un hábito difícil y uno que te resulte más sencillo. ¿Por qué? Porque no tienes energía y fuerza para llegar a todo y porque además la sensación de avance en ese hábito sencillo te va a reforzar positivamente, te va a empoderar, te va a crear esta sensación de que eres capaz y te va a mover y te va a resultar más difícil instaurar ese otro complicado. Así que recuerda, nunca intentes hacer más de 2 hábitos a la vez y que sean hábitos pequeños, que sean esas metas medibles, que sean esas pequeñas tareas, ¿vale? Para ir viéndote capaz, ir viéndote exitoso y que eso te vaya motivando y también para ir forjando tu fuerza de voluntad y tu disciplina poco a poco y de una manera natural. Otro factor importante y muy clave es entender bien la teoría de polaridades que plantea el humanismo. Es decir, lo que viene a decir esto es que los seres humanos tendemos al equilibrio, ¿vale? Si las personas, pues si yo, por ejemplo, hay un día que hago un esfuerzo muy grande, luego voy a necesitar tener una parte que no se esfuerce, porque la realidad humana es que yo tengo una parte ambiciosa y con capacidad de esfuerzo, pero también tengo una parte más vaga y más indulgente y que todo le da más igual. Entonces tengo que entender que si yo hago una parte de una manera muy drástica y muy forzada, mi cuerpo luego se va a regular. Entonces esa simetría que he creado tan grande pues me va a llevar a un movimiento muy disruptivo. Ese es el motivo por el que muchas veces cuando me critico y me meto un montón de caña y no me permito fallar una, luego llega el fin de semana y me doy permiso para todo y tiro todo el trabajo por tierra. O esa es la razón por la que puedo siempre estar controlándolo todo, pero luego tengo picos de descontrol en forma de ataques de pánico o pensamiento obsesivo o hacer algo de una manera muy compulsiva y descontrolada. Es decir, el cuerpo siempre se equilibra. Entonces, entender esto, entender esa regularidad de polaridades, entender que le tengo que dar un espacio a mis distintas partes y no crear esas asimetrías que solo me llevan a ir de un extremo al otro, de esos movimientos pendulares. Y recuerda que para implementar algo, la clave no es hacerlo súper bien, sino es que sea constante, sino es que sea implementable y viable, pues es muy importante no crear esas asimetrías. Así que recuerda que si estás haciendo picos de esfuerzo, tienes que darte huecos y picos para descansar, que si te estás obligando a algo que no te gusta, luego vas a necesitar hacer cosas que te gustan y planificarlo y hacerlo de una manera más ordenada y sobre todo más consciente va a hacer que eso que me gusta pues no sea algo que me venga tan mal, ¿no? Entonces recuerda siempre estas polaridades y recuerda siempre que el hipercontrol y el perfeccionismo y el exceso de esfuerzo siempre te va a llevar al descontrol, a la vagancia, a la procrastinación y al abandono. Así que mejor poco y equilibrado y armonizado con las distintas partes de ti que mucho, porque eso no vas a ser capaz de implementarlo y te va a acabar explotando en la cara. Grandes frases de otros. Si quieres enderezar una cosa, aprende antes todos los métodos para torcerla aún más. Giorgio Nardone. Bueno, pues he utilizado esta frase del mítico psicólogo de la terapia estratégica del Grupo de Milán para entender algo muy importante, que es que muchas veces intentamos ver cómo hacer algo, cómo hacerlo bien, cómo enderezarlo, pero no vemos todo lo que nos lleva a torcerlo, todo lo que nos lleva a fastidiarlo, todo lo que nos lleva a cagarla. Y esto es muy importante porque si no entendemos lo que nos va a hacer hacerlo mal, no vamos a poder desarrollar medidas para evitarlo, que es de lo que te voy a hablar en esta parte. Así que como ves, esta frase de Nardone, muy crack, es fundamental para no hacer más de lo mismo y poder cambiar tus hábitos de manera eficaz. Porque si haces lo mismo, tendrás el mismo resultado. Grandes frases de otros. Vale, lo primero que tienes que ver, ¿vale? Bueno, lo primero no, porque ya te he dicho un mogollón de cosas. Perdona, es que a veces me salen frases hechas. Lo más importante es que entiendas que lo trascendente no es el resultado, sino que es la coherencia. Muchas veces veo que las personas se frustran y no les va bien
porque intentan siempre, miran qué estoy consiguiendo. Tienes que pensar que tú no tienes el control sobre el resultado. Tú no tienes el control sobre que, oye, un día te cunda, o sobre que un día te puedas concentrar, o sobre que un día tengas más fuerza y tires más en el gimnasio, o sobre... Hay veces que las cosas salgan bien o mal, dependen también de la suerte, dependen de factores externos, ¿no? Si yo, por ejemplo, me propongo hacer amigos, o quedar más con la gente, pues va a depender también de la gente, que le caiga bien o mal, que conectemos, que tengamos cosas en común, o que ese amigo mío tenga tiempo para poder verme ahora que tiene un hijo. Así que tú simplemente céntrate en intentar ser leal a ti, en intentar ser congruente, coherente y leal a ti. Oye, pues yo por lo menos he llamado, yo he intentado quedar, yo voy a hacer deporte y luego, oye, rendiré lo que rinda cada día. Yo por lo menos estoy intentando ponerme a cocinar y luego, oye, pues la receta me saldrá mejor, peor o seré más desastre. Yo estoy poniéndome a leer y es verdad que hay días que me concentro. Por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Cuando intento leer ensayos filosóficos o textos técnicos y académicos de psicología, pues muchas veces me pongo y tengo la cabeza aturullada o estoy más desmotivado y no me concentro o solo soy capaz de leer un par de páginas. Esto muchas veces me lleva a frustrarme y a sentir que no avanzo, que soy incapaz. Y creo que cuando intento simplemente ser coherente con que quiero aprender y ponerme con ello, oye, yo me pongo a leer y luego lo que me cunda. Y luego, si veo que no está dando resultados, lo dejo y no me obligo. Y luego tal, bueno, pues esa congruencia, esa búsqueda de la coherencia me ayuda, uno, porque el refuerzo no depende de lo que consigo, sino que depende de lo que sí está bajo mi control, que es... Me pongo, lo he hecho, oye, pues yo ya tengo mi sensación de éxito, yo ya tengo mi sensación de deber cumplido, yo ya tengo mi sensación de bienestar. Y que no, en cambio, si me voy a leer un capítulo que me va a llevar a que si no soy capaz, por los motivos que sean, porque me duele la cabeza, porque ese día no me concentro, porque estoy cansado, pues voy a tener más sensación de falta de capacidad, de falta de valía, y no voy a tener ese refuerzo positivo que es lo que me va a ayudar a hacerlo de manera natural, de que me lo pida el cuerpo y casi de que me apetezca, ¿no? Aunque bueno, también no pienses en milagros, hay cosas que no te van a apetecer nunca y que nunca te van a gustar, ¿no? Así que busca siempre la coherencia. Además, si buscas el resultado, vas a caer en este problema que te he dicho de que tu amor propio, de que tu valía, la vas a vincular a eso y vas a crear una sensación de dependencia. Cuando en cambio lo que buscas es ser leal a ti, cuando lo que buscas es hacerte cargo y responsabilizarte de tus necesidades y de tus valores y de vivir en coherencia con eso y de ser fiel y bueno y comprometido y tratarte bien, pues ahí vas a construir un amor propio mucho más real, mucho más bonito y mucho más honesto. Si quieres saber más sobre ese tema, te recomiendo que veas una de mis conferencias que está colgada en este canal de YouTube. Te la voy a poner en los enlaces al final del vídeo y ya te digo, si me oyes por una plataforma de audio, métete en mi canal de YouTube que se llama Trátate Bien, donde explico esto pues mucho más al detalle, ¿vale? Bueno, dejo de recomendarte vídeos, dejo de autocomerme el rabo y de darme bombo de manera onanista y sigo contándote cosas. Otra cosa que te puede ayudar es también ver, fíjate en esto de la congruencia, es ver que el hábito sea congruente con tus esquemas emocionales y tus narrativas. Es decir, si tú tienes un discurso de ti muy rígido en torno a una idea, es difícil instaurar un hábito que va en contra de la sensación y de la visión y el discurso que tienes del mismo. Si, por ejemplo, tú siempre te estás diciendo que eres una persona vaga, pues ponerte a hacer algo que no te gusta y que requiere de mucha disciplina está abocado al error. Ahí lo que tendrás que ver es cómo cambias esa narrativa y esa vivencia de ti como una persona vaga, por ejemplo, viendo en qué momentos de tu vida sí que has sido capaz de ser disciplinado o de hacer esfuerzos, y cuando flexibilizo esa idea de mí de que yo soy una persona vaga, pues es más fácil que me ponga con ello. O, por ejemplo, el hecho de que si yo me digo que me cuesta tener esa disciplina, pues a lo mejor vincular eso a algo que me gusta,
pues se supone que ya empiezo a hacer algo que es coherente con esa parte de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo, porque sí que soy una persona que le gustan las recompensas, que le gusta el placer inmediato y lo estoy vinculando. Así que mira a ver eso, mira a ver si el hábito que quieres instaurar es congruente con las sensaciones que tienes de ti mismo y con tu discurso. Y ahí luego ya veremos si hay que cambiar el discurso y las sensaciones, aunque para eso suele hacer falta una buena terapia, o lo que hay que ver es cómo adecuo esos objetivos. Otra cosa importante es también muchas veces pedir ayuda al entorno. Es decir, a mí me sorprende cómo en esta cultura individualista que tenemos y en este miedo que tenemos a no ser válidos y a fallar y siempre queremos mostrarnos como exitosos y capaces, perdemos una de las cosas más potentes a la hora de instaurar cualquier tipo de cambio, que es pedir ayuda. Los seres humanos estamos hechos para que a través de las relaciones podamos ayudarnos mutuamente y podamos aliviar el dolor y sentirnos mejor. Y esto es algo biológico porque el ser humano es un animal de manada. Además, muchas veces donde yo flaqueo y acaba mi fuerza de voluntad, puede estar la fuerza de voluntad del otro. Entonces, muchas veces pide ayuda al entorno. Dile a alguien, oye, acompáñame a hacer deporte. ¿Tú cuándo vas? Y voy contigo. Y además ahí a lo mejor están metiendo algo agradable, como no me gusta ir al gimnasio, pero me gusta pasar tiempo con mi amigo Manolo y voy con él al gimnasio y nos echamos unas risas mientras que estamos allí haciendo máquinas o la movida que sea. O puedes pedir ayuda al entorno si tú ves que hay una condición material que va a hacer más fácil que hagas algo, como por ejemplo tener un profesor particular. Oye, pues pide dinero. También porque si alguien te está ayudando económicamente, puede que eso te genere mayor compromiso para ponerte a estudiar, que en cambio si lo haces tú, que solo te fallas a ti, porque ahí estás fallándole a otro. O por ejemplo, hay veces que recuerdo que el otro día me contaba uno de los psicólogos de mi clínica, de Estar Contigo, que está ayudando muchísimo a un paciente a instaurar una serie de cambios que nunca había sido capaz. Y es que esta persona en su vergüenza y en su miedo a fracasar, pues nunca le decía a nadie lo que estaba intentando. De manera que si fracasaba y lo hacía mal, pues era algo que solo sabía él y le daba como menos vergüenza y le costaba menos, porque además tenía muy poco amor propio y muy mal autoconcepto de sí mismo. Bueno, pues este psicólogo de mi equipo, Fran, fue muy inteligente porque le planteó que empezara a darle cuentas a alguien, que buscara a alguien de su familia al que le tuviera que informar todos los días de lo que había conseguido, pidiéndole que no le juzgara. Le pidió también, porque él sabía que le tiene mucho miedo al rechazo y a la crítica, le dijo, oye, tú no me digas nada de si lo he hecho bien o mal, tú no opines, pero yo simplemente te voy a contar lo que he hecho. Bueno, pues como quería evitar esa sensación de fallarle, empezó a ponerse con ello y cuando fallaba el otro no le criticaba, con lo cual no era algo tan desagradable ni que le generara ansiedad ni tan aversivo. Bueno, pues esta idea de darle cuentas a otro y tener a alguien a quien informar sin que le juzgara ha sido algo determinante y Fran, mi psicólogo de mi equipo de Estar Contigo, gracias a esto y a otras técnicas, claro, pero esto ha sido un factor fundamental para que la persona lograra instaurar el hábito que se proponía. Así que fíjate qué importante salir de este individualismo extremo y a veces apoyarnos en los demás desde distintos puntos y para aquello precisamente que se me puede dar peor o que sé que me cuesta más. En el sentido del paciente de mi compañero Francisco, la constancia o el darse permiso para no cumplir con algo porque total no lo va a saber nadie, ¿no? Bueno, otra cosa buena puede ser fijar un momento para hacerlo, ¿no? Es decir, muchas veces digo, bueno, voy a estudiar más, pero bueno, ¿cuándo voy a estudiar? Tener algo concreto, tener algo definido, hace que nos organicemos mejor para ponernos con ello, hace que no tengamos esa excusa de en otro momento y hace que organicemos el resto de áreas de nuestra vida. Venimos a la visión de conjunto para ese momento en el que me he dicho que lo voy a hacer. Pero vamos a cosas un poquito menos obvias que quería dejarte para esta parte final del vídeo, que suele ser de las que se habla poco. La primera de ellas es la prevención de respuesta, que es un factor determinante, que es plantearnos, oye, ¿qué podría hacer que rompa el hábito? Esto se aplica mucho en la entrevista motivacional, que es algo que se utiliza
sobre todo desde la psicoterapia cognitivo-conductual y conductista, o a veces también desde la sistémica. Muchas veces planteamos lo que voy a hacer para algo, pero hay factores clave que pueden hacer que yo rompa un hábito, que pueden hacer que una situación se dé, que pueden hacer que yo vuelva a lo que no me viene bien, que puede poner en peligro o en riesgo o hacer imposible eso que se supone que estoy intentando implementar. Entonces también no hay que pensar solo en qué quiero hacer, sino, oye, ¿qué puedo hacer que yo no haga lo que tengo que hacer? Pues que mi niño pequeño no esté entretenido y me distraiga, que ese día tenga ansiedad y entonces lo pague con la comida, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, cuando identifico bien ese factor de riesgo, puedo preparar una alternativa, una contramedida, una solución a eso que me va a poner en riesgo, que va a hacer que lo haga mal, y cuando neutralizo eso, es más fácil que pueda implementar el hábito. Otra cosa importante es entender esto que te decía antes cuando te hablaba de Nardone, que este principio de la psicoterapia estratégica, que es no hagan más de lo mismo. Muchas veces intentamos algo 7 veces, no funciona y lo intentamos una octava. Joder, si no funciona las otras 7, ¿en qué momento crees que va a funcionar? Y me encanta ese refrán que dicen la solución forma parte del problema. Es decir, muchas veces lo que intentamos hacer para solucionarlo acaba generando el propio problema. Por ejemplo, una cosa que me ha ocurrido a mí mucho en mi intento de llevar una vida más saludable es que me proponía algo que me generaba ansiedad. Me proponía un plan tan incongruente conmigo y tan rígido y tan perfeccionista y tan inflexible que cumplirlo me generaba ansiedad. Y entonces esa ansiedad precisamente lo que hacía era que tuviera más ganas de comer y comía peor. Fíjate, lo que se supone que hacía para mejorar mi alimentación me estaba generando ansiedad y la ansiedad me llevaba a comer peor. ¿Lo ves? La solución forma parte del problema. Y ahora, en cambio, que pongo unos objetivos más flexibles, lo veo de una manera más relajada, estoy menos ansioso y eso hace que no me decante tanto por comida pues más calórica o peor, que sabemos que calma la ansiedad y que echaba por tierra mi hábito de mejorar mi alimentación y llevar una vida más saludable. Así que prueba y entiende que cambiar algo no es tanto implementar ese método, sino ver lo que te viene bien a ti, lo que a ti te encaja. Y eso siempre es ensayo y error. Además, esto te va a ayudar a relacionarte mejor con el fracaso y que te cueste menos. Otra técnica importante que te puede ayudar es la pregunta milagro. La pregunta milagro consiste en entender qué pasaría si todo cambia, ¿no? Básicamente le dices al paciente, oye, si yo te veo dentro de 10 años y dentro de 10 años has conseguido ese hábito que quieras cumplir, ¿vale? Y eres así de capaz, ¿qué habría hecho esa persona del futuro? ¿Y cómo sería su día a día? ¿Y cómo sería su vida? ¿Y qué le pediría a los demás? ¿Y cómo se trataría? ¿Y cómo no sé qué? Para haber podido cumplir ese hábito. Entonces, muchas veces, cuando pensamos de esta manera, cuando pensamos de manera creativa, cuando pensamos desde vernos en el resultado, podemos entender mejor estas variables que van a jugar un papel clave a la hora de implementar el hábito, en vez de estar simplemente dándome caña y diciéndome que hay que echarle ganas y que lo tengo que conseguir. Así que la pregunta milagro es muy buena. Si quieres que haga un vídeo sobre la pregunta milagro y explique mucho más en qué consiste y ponga ejemplos y más detalles, dímelo y hago un vídeo corto de 10-15 minutos hablándote de esta técnica que desbloquea un montón y que te aseguro que es súper eficaz. Bueno, otro par de cosas que pueden servir es el apilamiento de hábitos. En esto habla mucho el autor de Hábitos Atómicos, que por cierto, yo critico bastante este tipo de libros, pero ese está bastante bien, aunque es verdad que a veces se le va la olla con el tema de la productividad y plantea poco ese mirar los hábitos y los objetivos de manera crítica y desde el cuestionamiento, pero sí que es verdad que habla bastante bien a nivel técnico de cómo es la metodología de implementar hábitos, por decirlo de alguna manera. Bueno, él insiste mucho en el tema del apilamiento de los hábitos. Y es verdad que era algo que yo no me planteaba mucho y reflexionando creo que es muy interesante. ¿En qué consiste el apilamiento? Bueno, pues el apilamiento consiste en coger un hábito que yo ya tengo instaurado y apilar y conectarlo con otro
que estoy intentando conseguir hacer. Por ejemplo, si yo me propongo el hábito de hacer una compra más saludable y, oye, un día a la semana voy a ir a comprar para tener tiempo y organizar bien el menú de toda la semana y ahorrar dinero y tener una mejor administración del hogar, pues si yo ya tengo esa costumbre que es ir a comprar, lo que puedo hacer es cambiar cómo voy a comprar y decidir que voy a ir andando y cargando el peso y haciendo esa actividad física en vez de ir en coche. Bueno, pues fíjate, ahí lo que estoy haciendo es añadir un hábito nuevo de actividad física a un hábito que ya tenía, que era hacer la compra. En esto es en lo que consiste el apilamiento de hábitos. ¿Conocías esta técnica? Bueno, pues otras cosas que pueden ser importantes. Cuando te hablo también de la prevención de respuesta, plantea a veces el no busques tanto hacerlo y no busques tanto conseguirlo y el éxito, sino busca más a veces cómo no abandonarlo. Pregúntate qué te puede ayudar a hacer que si fallo vaya a volver a ponerme con ello, a que no tire la toalla del todo cuando estoy desmotivado, a que mantenga un mínimo de actividad, a que pueda decir, bueno, esto no lo he hecho, pero no hacerlo no me da permiso para no hacer esto otro. Muchas veces el problema es que como fallo hoy, ya mañana no me he puesto porque ya he fallado. En cambio, si entiendo que fallar es parte del proceso, es algo mucho más sencillo. No pongas el foco en conseguirlo, pon el foco únicamente en no abandonarlo y en esa congruencia contigo que te decía antes. Finalmente, algo que puede ser importante es el registro sin culpabilidad. Es decir, es el empezar a escribir cuando lo consigo, pero no solo si lo consigo o no, sino también ver, oye, hoy he conseguido esto en mayor o menor grado. Volvemos hazlo en un 70%. Vale, ¿lo he conseguido o no lo he conseguido? En este porcentaje. Pero ahora, ¿qué creo que me ha ayudado a hacerlo? ¿Qué ha pasado hoy en mi día? Más así amplío el foco, que me ha permitido hacer esto. ¿Qué creo que me ha ayudado? ¿Qué creo que me lo he puesto difícil? Este registro, que si logro hacerlo sin culpabilidad, sin fustigarme, sino como con una curiosidad científica. Me gusta mucho esta frase de Jon Kabat-Zinn, el creador del mindfulness, que dice observar con genuina y benevolente curiosidad, sin juzgar. Es decir, benevolente curiosidad, de manera científica, de manera curiosa. No me voy a rayar con si lo he hecho o no, qué bien o qué mal, sino, oye, hoy que lo he hecho voy a intentar entender por qué. Hoy que no he podido, voy a intentar entender por qué. Y ahí voy a identificando un montón de elementos, tanto internos como externos, de herramientas, de recursos, de variables, que si las identifico bien, pues ya sé lo que tengo que evitar, ya sé lo que tengo que implementar, y eso va a ser clave para poder hacerlo. Además, mirarlo de esta manera, sin culpabilidad, va a ayudarme a evitar que aparezca esa autocrítica, va a ayudarme a tener esa actitud más compasiva, que ya sabéis que es clave para poder hacerlo bien y sobre todo para mejorar la relación contigo mismo. Porque finalmente, ya antes de acabar, vuelvo a recordártelo, el hábito tiene que estar para mejorar tu vida y no tú amargarte la vida para el hábito. Y si por mucho que te creas que te vaya a dar autoestima y seguridad en ti mismo y grandes cosas en tu vida y éxito, un hábito, si para hacerlo tienes que tratarte mal y tienes que prostituirte, te aseguro que eso no es salud mental ni es compatible con el amor propio. Esto es todo, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.